y voy a tomar notas. Qué bueno. Muy bien. Adelante. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a nuestro webinar eh, dedicado al Asia-Pacífico frente a un contexto regional inestable que organiza la Comisión de Relaciones Internacionales del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC. Quiero agradecer la presencia del maestro Camilo Pérez Restrepo, que nos impartirá el día de hoy una conferencia orientada al tratamiento de lo que le ha faltado a la Alianza Pacífico para consolidarse como una alternativa viable en un Free Trade Agreement en Asia Pacific. Muchas gracias, maestro Pérez Restrepo, por acompañarnos. Gracias a la doctora Genevieve Marchini, quien fungirá como moderadora de esta conferencia. Muchas gracias, doctora Marchini, por acompañarnos igualmente. Gracias al equipo del secretariado técnico del consorcio que se encuentra en Jalapa. Muchas gracias a la Secretaría Técnica por apoyarnos. Déjenme, antes de darle la palabra al maestro Camilo Pérez Restrepo, comentarles que ya hemos tenido algunas otras conferencias en el marco de este webinar dedicado al Asia-Pacífico frente a un contexto regional inestable. La primera de ellas, que se dedicó al multilateralismo y la comunidad de futuro compartido, impartida por el doctor Esteban Sotele de Vega. Una segunda conferencia que impartió la doctora Ana Segura Martínez, dedicada a la cooperación bilateral entre México y Rusia, entre el lejano oriente ruso Vladivostok y el Pacífico mexicano. Asimismo, fue reprogramada para el día 18 de octubre la conferencia de la maestra María Osterlo Mejía, dedicada al el Perú como miembro de APEC, cómo este foro ha contribuido a la profundización de las relaciones comerciales con los países del este asiático, China, Corea del Sur y Japón, así como la conferencia del doctor Omar Huicap Gutiérrez, dedicada a China, el largo camino de la desdolarización de la economía mundial. Bien, con esto doy paso a la doctora Genevieve Chini para continuar con el programa. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Rangel, por esta presentación. Es un gusto para mí moderar esta conferencia y voy a dar una breve presentación del maestro Camilo Pérez Restrepo para antes dejarle la palabra a él. Entonces, nuestro ponente es negociador internacional de la Universidad EAFIT en Colombia y de la Strasbourg Business School en Francia, magíster en políticas públicas con especialización en política económica de la Universidad Nacional de Singapur, Lee Kuan Yew School of Public Policy. Actualmente se desempeña como director de gestión global y como investigador asociado al Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT. Tiene experiencia como consultor del sector privado y del sector público y de instituciones públicas en Colombia, Canadá y Singapur, entre ellas el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, PEC. Entonces, voy a dejar la palabra al maestro Camilo Pérez. Tiene alrededor de 40 minutos para presentar su tema. Después habrá un espacio para preguntas y pues quiero decir a los participantes que pueden poner sus preguntas en el chat y de ahí el maestro les contestará. Bueno, entonces adelante. Muchísimas gracias, Genevieve, por esa presentación y al doctor
José Ernesto, también por el saludo. Qué gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Ahorita que nos contaban un poco del line-up de personas que han estado participando en este espacio, pues veo que tengo un reto, unos estándares muy altos, pero bueno, espero que esta conversación sea de verdad muy interesante y pueda contribuir a esa conversación, a esa discusión de nuestro rol como región en este contexto global de importantes desafíos. Y bueno, el tema que quise abordar es un poco hacer un análisis, hacer ese ejercicio de accountability de la Alianza del Pacífico en esa misión que se definió de ser un puente que conecta a la alianza, a la región, América Latina, con los mercados asiáticos. Entonces, pues quiero que hagamos ese ejercicio de pasados ya 12 años del establecimiento de la alianza y pues ya también un buen tiempo desde que entró en vigor el acuerdo que liberalizó el comercio al interior de la Alianza del Pacífico, ver hasta qué punto estamos logrando ese cometido de verdad ser ese puente que articula los esfuerzos de los 4 países con la región Asia-Pacífico y entrar a discutir esa pregunta, esa, digamos, reflexión un poco desafiante, un poco retadora que hacíamos en el título de esta presentación y es, ¿qué le ha faltado a la Alianza del Pacífico para efectivamente ser ese puente que articula a las 2 regiones, pero sobre todo para convertirse en una alternativa tangible, viable a esa área de libre comercio del Asia-Pacífico? Así que, pues quiero compartir con ustedes unas reflexiones. Permítanme, comparto mi presentación y vamos conversando. Así que, pues, arranquemos por dar un poco de contexto, que es este tema de ese FTAP, de esa área de libre comercio del Asia-Pacífico. El Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, el APEC, desde los 90 se trazó algo que se llamó las metas de Bogor, donde invitaba a las economías miembros a lograr una mayor liberalización del comercio, a que se pudiera remover todas las barreras de naturaleza arancelaria, pero también de otros obstáculos al comercio para bienes y para servicios. Y un poco haciendo seguimiento a los logros que se había obtenido de esas metas de Bogor que se plantearon en el 94, se establece en conversaciones en el 2004, si no estoy mal, en la cumbre de líderes que tuvo lugar en Chile, esta idea de APEC de quizás buscar a futuro que se estableciera un área de libre comercio entre todas sus economías miembros, lograr que estas 21 economías de ambos lados del Pacífico pudieran efectivamente no solo de forma unilateral bajar sus aranceles o restricciones al comercio, sino que efectivamente existiera un acuerdo sombrilla que cobijara a estas 21 economías bajo unas mismas condiciones, bajo un mismo tratamiento arancelario, bajo un mismo esquema de reglas de origen, donde se armonizaran temas regulatorios, donde también hubiera libre comercio de servicios. Entonces era desde ya una apuesta muy desafiante, una apuesta que era muy ambiciosa, pero esa discusión realmente empieza a materializarse años después en acciones específicas en el 2010, 2011, durante la cumbre de líderes en Japón, en Yokohama, donde ya sí los líderes económicos de APEC deciden que vale la pena volver sobre este tema y ya sí llevarlo a acciones específicas. Y se plantea la idea de estos Pathfinder Initiatives, de invitar a algunos miembros de APEC que quisieran liderar este proceso de negociación, a efectivamente empezar a negociar entre ellos, porque APEC era consciente del desafío que implicaba de entrada a negociar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y China, o un acuerdo en el que estuvieran China y Japón, Japón y Corea. Entonces, para no frenar esa dinámica y para aprovechar ese impulso y ese interés
de estas economías de la región, se decide proponer este esquema de Pathfinder Initiatives, y de ahí surgen varios procesos muy interesantes, surgen como varias apuestas, si se quiere, desde la región para efectivamente lograr esa integración, esa posible unión de acuerdos comerciales. Una de esas iniciativas es el famoso Acuerdo Transpacífico, que ya había empezado a ser negociado. El Acuerdo Transpacífico, volvamos un poco en el tiempo, es un acuerdo que inicialmente tenía 4 partes. Tenía a Chile, tenía a Singapur, tenía a Nueva Zelanda y a Brunei Darussalam en un acuerdo que se llamó en su momento el P4. Y precisamente son estas 4 economías que, a propósito, son 4 de las economías más liberales del Asia-Pacífico, quienes inicialmente plantean esta idea de extender ese acuerdo, y digamos que esa fue esa primera semilla para plantear unas negociaciones de un acuerdo transpacífico. Es precisamente a esa iniciativa a la que eventualmente se une Estados Unidos con la administración en ese momento Obama, y pues detrás de Estados Unidos se unen otra serie de economías de la región, se unen, por supuesto, economías del lado de las Américas como México o como Perú, pero también se unen economías del lado asiático, miembros de APEC como Australia, como Malasia, como Vietnam, incluso Japón, que no hacía parte de esas negociaciones iniciales. Entonces, pues digamos que es ahí en ese momento cuando ese P4 se transforma en ese acuerdo transpacífico o en esa negociación de un acuerdo transpacífico, donde pues esa idea del CPP, del TPP en ese momento, posteriormente el CPTPP, como uno de esos pathways para lograr un área de libre comercio, pues se consolida. Sin embargo, el acuerdo transpacífico, desde que se planteó como negociación, estamos hablando 2008, 2009, cuando realmente empieza este ejercicio más formal de negociar un acuerdo transpacífico, se planteó como un acuerdo muy ambicioso. Se planteó con un acuerdo con una cobertura muy importante, no solo en términos de acceso a mercados, de reducir barreras al comercio de bienes y servicios, sino también con un acuerdo muy ambicioso en todos estos temas que llamamos de nueva generación, todos estos temas que van más allá del alcance de una OMC, donde se empiezan a incluir temas de inversión, donde se empiezan a incluir temas que profundizan en los alcances en materia de propiedad intelectual, donde se abordan temas de compras públicas, temas laborales, temas ambientales. Entonces era ya desde el principio un acuerdo con una apuesta de nuevo muy ambiciosa. Es, por supuesto, un acuerdo que estaba abierto a todas las economías APEC. Sin embargo, algunas economías APEC pues decidieron que no les interesaba ser parte de esa negociación por el alcance, por precisamente la ambición de este acuerdo de ser algo que iba más allá de simplemente liberalizar comercio de bienes y servicios. Y es precisamente donde surge esa iniciativa del RCEP, liderada en este caso por China, pero que parte también de algunos esfuerzos que ya habían venido ocurriendo a principios de los 2000, precisamente en torno al ASEAN, a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En esa primera década de los 2000, ASEAN había venido en un ejercicio muy interesante de hacer acuerdos como bloque con algunos de sus socios más importantes en el Asia-Pacífico. Entonces existía ya un acuerdo ASEAN con Japón, un acuerdo ASEAN con China, un acuerdo ASEAN con Corea del Sur, un acuerdo ASEAN con Australia y Nueva Zelanda y un acuerdo ASEAN también incluso con India. Y entonces, pues la propuesta inicial de ese RCEP, de este Acuerdo de Asociación Estratégica Regional, liderada por China, era, bueno, tenemos acuerdos de ASEAN con cada uno de estos actores, pero sería mucho más conveniente, tendría un mayor impacto a nivel comercial si ponemos todos esos acuerdos bajo una misma sombrilla, bajo un mismo paraguas. Y es ahí donde surge esa negociación del RCEP.
Y el tercer escenario, por supuesto, que surge en estas conversaciones es la posibilidad de esta Alianza del Pacífico que precisamente se estaba gestando en el 2011, cuando APEC estaba teniendo estas conversaciones de plantear efectivamente estos pathways, estos posibles caminos a lograr un área de libre comercio del Asia-Pacífico. Veamos un poco entonces eso cómo se ve en términos de su composición de socios regionales. Vemos que entonces tenemos en ese acuerdo transpacífico que posteriormente evolucionó, y ya voy a ir a eso en un instante, un grupo de, en este momento, 11 economías. Vemos que en ese RCEP hay otras economías, algunas incluso no son miembros de APEC, como es el caso de Myanmar, de Laos, de Camboya. Y tenemos por el otro lado, pues inicialmente esta iniciativa de la Alianza del Pacífico establecida entre Colombia, Chile, México y Perú también en el 2011. Así que ya ahí se iba armando como ese escenario de posibles caminos, de posibles pathways para esta área de libre comercio del Asia-Pacífico. Y es que estos tres acuerdos en esencia son los tres acuerdos de libre comercio, son los tres áreas de libre comercio. Ninguno de los tres en principio tiene la intención de llevar la integración de sus miembros a un nivel superior, a convertirse en una unión aduanera, un mercado común, nada por el estilo. En esencia son los tres alternativas de áreas de libre comercio. Entonces digamos que en ese sentido pues podrían llegar a converger, y esa digamos que fue la apuesta con estos posibles pathways. Entonces vemos que ya una parte importante de las economías de APEC está representada en estos acuerdos. Ahora bien, vuelvo un poco sobre el contexto de qué ha pasado en estos años con el CPTPP y con el RCEP, antes ya así de entrar a profundizar en el tema que nos convoca, que es la Alianza del Pacífico. El Acuerdo Transpacífico como tal, entonces su negociación básicamente transcurrió entre el 2008 y el 2016. Se anunció un acuerdo en finales del 2015, y pues en 2016 era el año donde empezaba pues este proceso de ratificación por esas 12 economías que hacían parte. Sin embargo, pues tuvo un revés, y es que Estados Unidos, que era pues una de las economías que habían hecho parte de la negociación, que pues si se acuerdan lo que les había contado hace un segundo, fue la que motivó a que muchas otras se unieran a la negociación, se retiró. Fue el primer acto ejecutivo de la presidencia de Donald Trump fue precisamente retirar a Estados Unidos de ese acuerdo transpacífico. Pero bueno, un poco para sorpresa de la administración Trump y para la sorpresa de muchos analistas internacionales, hubo algunos de los miembros de esta negociación, principalmente Canadá, Chile, Nueva Zelanda y Japón, que, como decimos nosotros en Colombia, se pusieron la camiseta, se pusieron el compromiso y lograron persuadir a los demás miembros para que el acuerdo siguiera adelante en su proceso de ratificación. Y desde 2019, pues es una realidad. Desde 2019 ya algunos de los miembros de esta negociación aprobaron este acuerdo, ya que excluye a Estados Unidos. Ya a comienzos de este año cumplió un proceso de ratificación para todas las partes. Chile era el único que faltaba por lograr pasar por su proceso legislativo este acuerdo transpacífico, el CPTPP, y ese proceso se cumplió en este año. Entonces ya es un acuerdo en vigor para las 11 partes. Entonces ese pues fue sin duda un mensaje muy fuerte en términos de este grupo de economías manteniendo su compromiso con la apertura de mercados, con esa liberalización comercial en un contexto de tanto proteccionismo a nivel global, y precisamente en un contexto como el en el que estábamos en el 2019 todavía de la administración Trump.
Entonces fue bien emblemático y hoy, como les decía, es un acuerdo que ya está en vigor para todas sus partes. El proceso con el RCEP fue similar. Empezó un poco más tarde en el tiempo su negociación, si no estoy mal, hacia el 2012, y fue un proceso que concluyó en el 2020. Este es un acuerdo menos ambicioso que el Acuerdo Transpacífico. El RCEP es un acuerdo de un alcance mucho más limitado, es un acuerdo un poco más tradicional en el sentido que se enfoca en la apertura de mercados, en bienes y en servicios, pero no tiene estas otras disposiciones en materia de inversión o de compras públicas o de medio ambiente o de temas laborales, que son mucho más difíciles de negociar y que efectivamente fueron las que complicaron ese proceso de negociación del Acuerdo Transpacífico. Este es un acuerdo de libre comercio un poco, como les decía, mucho más clásico en el sentido de simplemente remover barreras al comercio de bienes y servicios. El caso es que su proceso de negociación concluyó en el 2020 y ahí empieza su proceso de ratificación por las partes y al momento lo han ratificado 14 de esas 15 partes. India, que estaba en el proceso de negociación, decidió retirarse y pues fue firmado por solo 15 partes, de las cuales faltaban por ratificarlo las Filipinas, que lo ratificó este año, y Myanmar, que aún no lo ha ratificado, pero pues ya está en vigor. Entonces, pues en la práctica ya es un acuerdo que está liberalizando una parte pues sustancial del comercio entre actores como China y Corea, entre China y Japón, que no tenían antes un acuerdo bilateral o ningún tipo de acuerdo preferencial entre ellos. Entonces, pues también ha sido bien significativo que entre en vigor este acuerdo porque pues en la práctica es la mayor área de libre comercio del mundo, por no solo en términos de su Producto Interno Bruto, sino también en términos pues del volumen de comercio entre estas 15 economías. Entonces es bien significativo lo que ha pasado en esos otros dos pathways, en esos otros dos caminos que buscan llevar a eventualmente una mayor integración en el Asia-Pacífico. Pero entonces ahora vamos a lo que nos convoca. ¿Qué ha pasado con la Alianza del Pacífico? Pues veamos un poco. Antes de eso, un poco de contexto. La Alianza del Pacífico, como les decía ahorita, desde que se establece en el 2011, se establece con 3 objetivos muy claros. Uno de ellos pues efectivamente establecer un área de libre comercio entre sus 4 economías miembros, sus 4 miembros originales, es decir, remover barreras al comercio de bienes, servicios, de capitales y también incluso facilitar la movilidad de personas al interior del grupo, pero se hace también con un objetivo expreso bastante claro de, como decíamos ahorita, servir como plataforma para que estas economías de América Latina pudieran tener una plataforma común en su relacionamiento con Asia, poder hablar como un actor mucho más consolidado con esos socios en Asia. Porque para la región, pues ya, digamos, nos habíamos dado cuenta que había unas características de esa relación. Por supuesto, como región, como América Latina, estábamos cada vez más interesados en Asia por ese crecimiento económico que venía teniendo. Sin embargo, pues éramos conscientes que nuestras relaciones en el ámbito comercial estaban bastante desbalanceadas, sobre todo en el caso de Chile, Perú y Colombia. No necesariamente por tener un déficit, sino porque pues eran unas relaciones que tenían una gran dependencia de ese comercio de commodities, de materias primas, no solo energéticas, sino también de alimentos. Pero también había ese interés por tener una relación estratégica con Asia en términos políticos, en términos de inversión, en lograr también fortalecer esos vínculos persona a persona. Entonces, digamos que estas son esas motivaciones o ese trasfondo que lleva a la Alianza del Pacífico a declarar, de nuevo de forma muy explícita, tener ese interés
por conectarse con Asia. Entonces, pues va efectivamente en esa declaración que fundó a la Alianza del Pacífico, este objetivo, como lo ven ahí, lo enfatizo, convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, con proyección al mundo, pero con énfasis en el Asia-Pacífico. Y precisamente en la forma en la que la región decide aproximarse a esto es buscando aliados. Y algo en lo que la alianza ha sido muy exitosa en ese proceso es desarrollar muchos socios, muchos miembros observadores, que ahorita vemos quiénes son y cómo efectivamente muchos de ellos son en Asia. Pero veamos un poco, antes de entrar al tema de profundizar este vínculo de Alianza de Pacífico con Asia, efectivamente, ¿qué ha pasado en estos 12 años de Alianza del Pacífico? ¿Cuáles han sido esos grandes hitos del grupo? El más importante quizás ha sido, por supuesto, ese acuerdo marco, que es el fundacional, que pues se firmó en el 2011, pero que realmente entra en vigor, o al menos en el caso colombiano, solo hasta el 2015. Entonces, pues digamos en términos jurídicos, la alianza es una persona jurídica, es una realidad jurídica solo desde el 2015. Y el otro hito muy importante es, por supuesto, ese protocolo comercial, que es en la práctica el acuerdo comercial de los 4 miembros de la Alianza del Pacífico. Antes teníamos un acuerdo comercial Colombia-México con unas características, y había un acuerdo comercial Colombia-Chile con otras características, y Colombia y Perú tenían la comunidad andina con unos alcances y con unas características diferentes, y así había acuerdos efectivamente entre todos los miembros, pero con niveles de cobertura diferentes, con unas condiciones arancelarias, no arancelarias, de reglas de origen, muy diversas. Y pues el gran logro fue poner bajo un mismo esquema, bajo un mismo acuerdo, las relaciones comerciales de los 4 países. Ese acuerdo pues fue firmado en el 2014 y entró en vigor en el 2016, inicialmente liberalizando el 92% del comercio, es decir, quitando barreras al comercio de bienes al 92% de las partidas arancelarias. Y pues desde el 2016 hacia acá se ha logrado un 6% adicional. Así que hoy, a cifras del 2023, cerca de ese 98% del comercio de bienes entre los 4 miembros de la alianza ya no tiene ningún tipo de barrera arancelaria. Entonces, ese es un hito muy importante como grupo. Ahora bien, vamos ya sí a entrar específicamente en el tema de Asia. Y un poco esas millas, esos milestones hacia esa expansión de la Alianza del Pacífico como un potencial camino hacia ese FTAAP, hacia esa área de libre comercio del Asia-Pacífico. Entonces, pues la Alianza del Pacífico tiene como 3 categorías de miembros. Creo que es importante diferenciarlos. Están los miembros plenos, que siguen siendo los 4 miembros originales. Siguen siendo Chile, Colombia, México y Perú. Tiene otra categoría que son los miembros observadores. En este momento hay 61 miembros observadores de muchas regiones del mundo. Hay observadores en las Américas, en Europa, en África, pero es cierto que muchos de estos observadores están en Asia y se ha venido trabajando una agenda de cooperación con esos observadores, pero hasta ahí es el alcance de esa relación con estos observadores. Sin embargo, hay algunos de estos observadores que han tomado la iniciativa de acercarse más a la Alianza del Pacífico y buscar un estatus de miembros asociados. ¿Y qué significa ser un miembro asociado? No significa incorporarse plenamente a la Alianza del Pacífico, pero sí significa buscar un acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico como bloque. O al menos en principio esa era la idea. Ahorita les cuento eso, cómo se ha materializado en la realidad. Entonces se hace en la declaración de Cali en el 2017,
se crea oficialmente esta figura del Estado asociado y se establece que la forma de lograrlo es a través de un acuerdo comercial que vincule a ese miembro asociado o a ese futuro miembro asociado con los 4 miembros plenos de la Alianza del Pacífico, a través de un acuerdo que incluya, pues que sea un acuerdo de alto alcance, que no solo sea un tema de acceso a mercados, sino que también tenga servicios, que tenga inversión, que tenga altos estándares en pues, varias de estas disposiciones que van más allá del comercio. Y se lanza en el 2017 esas negociaciones con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, como esos 4 primeros socios que querían buscar este nuevo estatus de miembros asociados. Esas negociaciones entonces efectivamente arrancan en el 2017 y es un proceso que sigue en pie, sigue el proceso de negociación, se mantiene ya con algunos resultados. Por ejemplo, ya se logró el acuerdo con Singapur en 2022, pero aún falta lograr consolidar los acuerdos con Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Pero ahora volvemos más sobre ese específico. Otro hito importante en este proceso es el 2018. En la declaración de Puerto Vallarta en México en 2018, Ecuador y Costa Rica plantean ese interés por buscar ser también estados miembros en el caso de Ecuador y en el caso de Costa Rica más una figura de un estado asociado, es decir, buscar tener acuerdos comerciales con los 4. Y entonces pues se comienza como consecuencia de esto primero un proceso de negociación para que Ecuador y Costa Rica pues efectivamente sí tengan acuerdos comerciales con todos los miembros plenos de la Alianza del Pacífico. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, que no existía un acuerdo comercial entre Colombia y Costa Rica, pues fue a partir de aquí que se generó ese impulso para tenerlo. En el 2022 llega otro momento, otro hito, y es, como les decía, se firmó este acuerdo con Singapur y entonces ya pasa su proceso de ratificación en los 4 países, en Chile, en Colombia, en México y en Perú. El proceso de ratificación en México, en Perú y en Chile no es automático, pero digamos que es mucho más expedito en la medida que ya hay un acuerdo de esta naturaleza entre ellos y Singapur a través del CPTPP, del cual hacen parte los 4. En el caso de Colombia, pues el proceso es mucho más largo, más complejo, porque pues no existía previamente un acuerdo comercial que vinculara a Colombia y a Singapur. Entonces, pues está todavía en el proceso en Colombia, pero las expectativas está pues dentro de la agenda legislativa y está haciendo todo su tránsito, incluso luego del cambio de administración en Colombia. Entonces, pues ese es otro hito importante. Pero además se anunció en negociaciones con Corea del Sur, empezar un proceso de negociaciones pues similar al que está ocurriendo con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, también con Corea del Sur. Esto era lo que les decía de los 61 observadores. Como ven, están en diversas geografías, pero sí ha habido una apuesta muy importante por involucrar a diferentes actores del Asia-Pacífico. Y como veíamos ahorita, pues en la estrategia de convertir algunos de estos observadores en efectivamente asociados, en invitarlos a negociar, pues sí ha dado prioridad a negociaciones con actores en el Asia-Pacífico. Pero los esfuerzos, digamos, esa integración transversal con Asia ha ido más allá de simplemente las negociaciones comerciales. En estos años se ha establecido un marco de cooperación de la Alianza del Pacífico con ASEAN, 2 grupos que tienen muchas similitudes y donde hay unos potenciales de cooperación técnica y económica muy interesantes. También ha habido una mayor articulación en APEC. Recordemos que Colombia no es miembro de APEC, pero participar como grupo, como Alianza del Pacífico,
pues le ha dado la posibilidad de tener una mayor visibilidad en este foro y ha permitido que pues funcionarios de nuestro gobierno y también empresarios pues tengan un mayor vínculo en las diferentes cumbres, en los diferentes grupos de trabajo, en el ABAC, que es el grupo de empresarios en APEC. Entonces, pues digamos que en ese sentido también se ha avanzado en esa apuesta de articular esfuerzos. Hay efectivamente unas agendas de trabajo puntuales con esos 7 observadores que están en el Asia-Pacífico, y incluso se ha empezado a hacer un ejercicio bien interesante de embajadas compartidas, donde, por ejemplo, México y Colombia compartimos embajada en Singapur. Tenemos una misma infraestructura física en la que funcionan las 2 embajadas, y eso ha sido muy, muy interesante porque pues ha permitido que Colombia tenga pues mayor presencia diplomática en algunos países donde no lo tenía, pero incluso ha permitido que en algunos países donde ninguno de los 4 tenía representación o donde solo uno, sumemos esfuerzos los 4 países. Un caso puntual, si no estoy mal, es Kenia, donde hay algunas de las oficinas en temas ambientales de Naciones Unidas que tienen su sede en Kenia, y no teníamos ninguno de los 4 una representación. Entonces hay pues unos esfuerzos interesantes que van más allá del comercio y que efectivamente se han materializado. Y bueno, si sumamos estos actores, así se va viendo un poco eventualmente este esquema de una alianza del Pacífico extendida a través de acuerdos comerciales. Porque entonces, pues una vez se pueda lograr, como les decía, ya tenemos el acuerdo de Alianza del Pacífico con Singapur, pero una vez se logre concluir el proceso con Australia, con Nueva Zelanda, se concluya el proceso con Corea y además se perfeccione, si se logra estas membresías de Ecuador y Costa Rica, pues tendríamos ya una masa mucho más crítica de actores bajo una misma área de libre comercio. Entonces, digamos que sería un avance que pues potencialmente pondría este acuerdo a la altura de lo que se ha logrado, como lo veíamos ahorita, tanto en el marco del CPTPP como del RCEP. Ahora bien, vamos a ver ahorita que esto sigue siendo un sueño, sigue siendo algo que le falta mucho para poderse materializar. Simplemente por revisar aquí, estos son los acuerdos vigentes entre las economías miembro de la Alianza del Pacífico y estos miembros asociados o los que están buscando ser asociados. Como ven, realmente solo faltan 3. Colombia no tiene acuerdos ni con Australia ni con Nueva Zelanda, y México no tiene un acuerdo aún con Corea del Sur. Entiendo que está en negociación, pero no está aún en vigor. El caso es que, como ven, ya existe algún tipo de precedente, algún tipo de acuerdo entre la mayoría de estos socios, sea de forma bilateral o sea en muchos casos a través del el acuerdo CPTPP, que, como les decía, para algunas partes está en vigor desde el 2019 y en cualquier caso ya para todas desde este año con la aprobación por parte de Chile. Así que eso es un poco como se ve ese esquema, esa red de acuerdos que ya existe entre la alianza y los países asociados. Ahora bien, ¿en qué difieren los acuerdos preexistentes con los de los asociados? Un acuerdo como el CPTPP y el que se está buscando con los asociados realmente no difiere mucho. Son acuerdos muy similares en términos de su alcance, en términos de lo que buscan. De nuevo, no solo abrir mercados de bienes y servicios, sino también entrar a regular muchos temas de nueva generación. Hablábamos de inversiones, hablábamos de compras públicas, hablábamos de temas ambientales, hablábamos de temas incluso laborales en algunos casos. Sin embargo, sí es un acuerdo de mucha más cobertura que los acuerdos bilaterales que ya existían. Entonces, por ejemplo, vemos Canadá ya tiene en principio acuerdos comerciales con los 4, pero de nuevo lo que se quiere lograr ahora en estas negociaciones como asociado es ir más allá de esos acuerdos que ya teníamos de base. Entonces ahí es donde ha estado ese desafío y ahorita volvemos un poco sobre eso.
Ahora bien, ya sí, vuelvo al plato central, a la pregunta, ¿por qué no ha logrado esta Alianza del Pacífico consolidarse como una alternativa? Y quiero ofrecer unas 3 o 4 reflexiones o unos 3 o 4 obstáculos que vale la pena considerar y pues poner un poco en la balanza para ver si sí efectivamente son un obstáculo o por el contrario pueden ser más una oportunidad. El primero de ellos es el tema de complementariedad comercial. Hay muy poco comercio intra-Alianza del Pacífico. Estamos hablando que alrededor de un 4 o 5% del comercio de la Alianza Pacífico ocurre con otros socios de la Alianza del Pacífico. El que más comercio tiene intra-Alianza Pacífico es Colombia y no supera el 10%. Pero en el caso de México, su comercio intra-Alianza del Pacífico es un 2-3%. En el caso de Perú está por un 4%. En el caso de Chile está por un 5%. En el caso de Colombia está como por un 9%. Entonces, realmente no estamos comerciando mucho entre nosotros. Y eso, tristemente, no ha cambiado desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio que reúne a toda la Alianza del Pacífico. Esas cifras en términos de el intercambio comercial no han tenido una transformación significativa. Sí hay algunos casos de éxito, y eso hay que reconocerlo. El comercio en industria química, que es una en la que se logró armonización regulatoria, ha crecido mucho. El comercio en el tema de industria de belleza y cosmética, donde también se logró armonización regulatoria, ha crecido mucho. En otros sectores como manufacturas de alimentos, alimentos procesados, donde también hay una armonización regulatoria, también ha crecido. Entonces vemos que pues estos casos de éxito, más que por reducción arancelaria, han tenido un crecimiento quizá más ligado a que se han armonizado estos otros requisitos de naturaleza no arancelaria, los temas sanitarios y fitosanitarios, los temas de barreras técnicas al comercio, los temas de reglas de origen. Entonces, pues hay que reconocer esas victorias en algunos sectores, pero también ser conscientes que no necesariamente ha sido como resultado de la reducción de los aranceles, sino que más bien probablemente haya estado ligado a estos procesos de armonización regulatoria. Pero eso en sí es una victoria y vale la pena destacarlo. Ahora bien, en lo que sí hay un crecimiento importante y que normalmente no lo tenemos tan presente es en el comercio de servicios. Las estadísticas de servicios a nivel global, como lo saben, dejan mucho que desear. Hay un subregistro muy importante. Pero si uno hace un mapeo de las empresas de servicios y el crecimiento que han tenido al interior de la región es muy interesante. Y si hay un volumen de transacciones de servicios mucho mayor hoy al que había en el 2011 o el que había en el 2016 cuando entró en vigor este acuerdo alianza. Entonces esa es, digamos, otra realidad que hay que tener presente y que a veces cuando uno se enfoca en las cifras de comercio de bienes, pues deja de percibirla. Entonces, pues esa es, digamos, el desafío. Y pues, ¿por qué ese comercio tan bajo? Pues varias razones. Las estructuras productivas de Chile, de Colombia y de Perú son muy similares. Nosotros producimos casi lo mismo. Y entonces, pues, muchas veces terminamos compitiendo. Y pues solo en las industrias que hemos logrado efectivamente esos encadenamientos, como los casos que les daba de los cosméticos, de la industria química, pues hemos logrado crecer el comercio. En las otras industrias, en los otros sectores, seguimos compitiendo. Entonces realmente no hay mucho comercio. Y México, pues ustedes lo saben mejor que yo, está muy enfocado al NAFTA o ahora el USMCA, y tiene muy poco comercio con el resto de América Latina. Así que pues tampoco ahí hay una gran flujo de comercio. La relación comercial más importante al interior de la Alianza del Pacífico es México-Colombia, es la que tiene un mayor volumen de comercio, pero en los otros casos pues son unos flujos de comercio muy pequeños.
Entonces, esto sigue siendo un desafío para la Alianza del Pacífico, para lograr pues una mayor articulación y pues es una realidad. Ahora bien, el otro lado de la historia es la Alianza del Pacífico con Asia. Ese comercio de la Alianza del Pacífico con Asia sí ha tenido un crecimiento muy importante en estos últimos años. La Alianza del Pacífico hoy está exportando algo así como un 18% de sus exportaciones totales a la región Asia-Pacífico, solo considerando a las economías asiáticas. Si miramos digamos, una visión del Asia-Pacífico, considerando pues el lado americano, ese porcentaje subiría muchísimo más, subiría un 60-70%, en algunos casos incluso más, como en el de México. Pero como bloque y solo considerando economías asiáticas ya estamos cerca del 20%. Y esto es un crecimiento respecto a cifras que ya teníamos en el 2015, 2016. Entonces, digamos que en ese sentido sí parece que se estuviera logrando un mayor comercio de la Alianza del Pacífico con Asia. Ahora bien, ¿esto es resultado de la Alianza del Pacífico? Es posible que en parte sí. Muy posiblemente esté ligado a dinámicas de mayor crecimiento de comercio con China por una mayor demanda de importaciones por parte de China, puede estar ligado a una mayor demanda de alimentos por parte de varios países de Asia, pero en algún porcentaje sí se puede ligar a estos esfuerzos comunes como alianza. Entonces creo que ese es el otro lado de la moneda que hay que tener en el radar. Un segundo factor o una segunda hipótesis de lo que nos está faltando es el tema de institucionalidad. La Alianza del Pacífico, desde su creación, ha tenido la intención de ser una estructura muy light, muy ligera, donde no hay una institucionalidad fuerte. Y entonces, pues, lo que tenemos es unas presidencias pro tempore que se rotan de forma anual. Y si bien ha habido un buen ejercicio de coordinación entre esas presidencias pro tempore, en la medida que hay más temas en la Alianza del Pacífico, que esos grupos de trabajo empiezan a tener una agenda mucho más compleja, donde ya no solo estamos hablando de temas de comercio, sino que estamos hablando de diferentes sectores de servicio, donde estamos hablando de cooperación, donde estamos hablando de armonización de regulatoria, donde estamos hablando de educación, de temas ambientales. Ya la agenda es bastante compleja y ya digamos que esas presidencias pro tempore, sobre todo en sus transiciones, empiezan a hacer unos procesos complicados, sin meter aún el tema político, que es otra de las hipótesis que les voy a presentar y que la hemos visto materializada sobre todo en el último año. Entonces, pues, se plantea la necesidad de que la alianza pues tenga una estructura un poco más estable en el tiempo y se empieza a hablar sobre la necesidad de quizás tener una secretaría de la Alianza del Pacífico. Y si uno mira experiencias como el ASEAN, pues nos muestran que ellos pasaron por transitaron por esta misma situación. ASEAN de los 90, de los principios de los 2000, apuntaban a ese famoso ASEAN Way, a hacer toda su integración de una forma muy ligera, sin tener un andamiaje institucional fuerte. Pero ya en los 2000 vemos a ASEAN estructurando una secretaría general, porque se les creció su operación y ya esa estructura de light ya no era suficiente. Entonces, es posible que la Alianza del Pacífico esté llegando también a ese momento y que esto sea una de las razones por las cuales no hayamos podido materializar, por ejemplo, estos procesos de negociación con los asociados, que haya complicado un poco lograr algunos temas más sustanciales en esa agenda de cooperación con los observadores, que haya frenado estos procesos de transición entre presidencias pro tempore. Entonces, es un tema que está sobre la mesa, sobre quizás esa necesidad de esa secretaría, no de un andamiaje mucho más complejo, no estamos hablando de una Unión Europea, pero sí de un elemento institucional un poco más
permanente en el tiempo. Y de nuevo, pues es una de las hipótesis de lo que podría estar faltando. El otro tema es un tema de voluntad política. La Alianza del Pacífico había sido muy resiliente a los cambios políticos. Y es algo que yo en muchos espacios destacaba. Vemos que otros proyectos de integración en América Latina, piensen en la Comunidad Andina, piensen en Mercosur, piensen en UNASUR, son proyectos que se han visto frenados por temas políticos, más que por diferencias económicas, se han visto frenadas por diferencias políticas. Pero hasta el año pasado la Alianza del Pacífico había de alguna forma sido inmune a esto. Había habido cambios políticos en Chile, fue establecida por Piñera, pasó a Bachelet con unas ideas políticas muy distintas, pero siguió el compromiso con Alianza del Pacífico, luego volvió Piñera y ahora está Boric, y pues en Chile se mantiene ese compromiso. En México también, aunque ha habido cambios de gobierno, también se ha mantenido una línea respecto a la Alianza del Pacífico. Es una línea donde la Alianza del Pacífico quizás no es la apuesta más estratégica de México, pero es una que sigue estando en el radar y que sigue estando dentro del accionar y de esa política comercial y de esa política exterior de México, incluso después del cambio de administración. Incluso en Colombia estuvo gobierno Santos, estuvo gobierno Duque, eran gobiernos muy similares en términos políticos. Ahora está la administración Petro, y en la administración Petro ha habido unos cambios muy importantes en materia de política comercial. Se está hablando de la necesidad de renegociar acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea. Se han restablecido relaciones comerciales con Venezuela, pero hay una apuesta muy importante por comercio regional y por ende la Alianza del Pacífico sigue siendo una prioridad, sigue siendo un instrumento prioritario, aunque sea una herencia de administraciones anteriores. El problema ha estado un poco con la crisis institucional de Perú, donde también la alianza pues había sobrevivido a cambios de gobiernos. Alan García la estableció, pero luego hubo otra serie de gobiernos con tendencias políticas muy distintas que mantenían ese compromiso con la alianza, pero como saben, hubo una complejidad importante en esta transición, en este cambio de presidencias pro tempores el año pasado. La presidencia pasaba de México a Perú, y como saben, hubo tensiones diplomáticas muy fuertes de México con Perú y también de Colombia con Perú por la crisis institucional que llevó a que pues, Pedro Castillo fuera removido de la presidencia en Perú. Y los gobiernos de México y de Colombia, pues inicialmente no estaban reconociendo al gobierno de la presidenta Boluarte. Entonces eso generó una crisis institucional en la alianza, en la que México pues no estaba dispuesto a entregarle esa presidencia pro tempore a Perú, y donde pues hubo un estancamiento de la alianza básicamente en todo el primer semestre del 2023. No hemos hecho una cumbre de APEC de la Alianza del Pacífico, perdón, este año, precisamente por esta crisis institucional. El que hizo la jugada política, un poco ese master stroke, fue Boric, que a mitad de este año, precisamente ante esta crisis institucional, ofreció que Chile recibiera temporalmente la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, y entre junio y final de agosto, básicamente la recibió temporalmente y gradualmente fue haciendo una entrega a Perú. Entonces pasó como por un intermediario para evitar pues el tema de esta crisis diplomática que han tenido Colombia, México con el gobierno peruano. El caso es que ya sí está recibiendo, pues digamos, en pleno la presidencia pro tempore el gobierno peruano,
y esperemos que ya con esto se supere el impasse. Entonces, volviendo a la pregunta si esta falta de voluntad política ha sido un obstáculo, tradicionalmente no, salvo este episodio de los últimos meses, pero que, pues de nuevo, en la medida que sigue siendo un instrumento en alguna medida prioritario para las partes, pues esperemos que se supere. Y ya para ir cerrando, una última hipótesis que es la dificultad de estas negociaciones con los asociados. Empezamos este proceso de negociación en 2017. Se anunció la conclusión de las negociaciones con Singapur en 2022, pero como les decía ahorita, no han concluido las negociaciones con Australia, con Nueva Zelanda y con Canadá. Y la razón es que ha sido difícil ponernos de acuerdo no solo en el proceso de negociación, sino en el alcance de las negociaciones. Estas negociaciones iniciaron de forma multilateral, es decir, la alianza como bloque con cada uno de estos socios, pero en el 2019 se decidió más bien hacerlas a nivel bilateral, perdón. Entonces ya era una negociación de Colombia con Singapur, o de México con Australia, o de México con Nueva Zelanda, porque como bloque, que era la intención inicial, estaba siendo muy difícil lograr acuerdos. Entonces ya eso es algo que difiere un poco de esa apuesta inicial. Y lo otro es en términos del alcance. Para que el acuerdo con Singapur pudiera ser aprobado, se tuvo que hacer un acuerdo mucho menos ambicioso de lo que se quería. Se hizo apertura de bienes, de servicios, se incluyó un capítulo de inversión, se incluyó un capítulo de medidas no arancelarias, se incluyeron temas importantes, pero algunos temas controversiales como el tema ambiental, el tema laboral fueron excluidos. No están en el acuerdo de Alianza Pacífico con Singapur, pero son temas que Canadá, Australia y Nueva Zelanda sí quieren que estén incluidos en ese acuerdo. Y esos han sido los grandes obstáculos. No ha sido tanto el tema de acceso a mercados, no ha sido tanto el tema de servicios, ha sido la dificultad de lograr consensos en estos otros capítulos que van más allá del comercio. Entonces, esta puede ser otra hipótesis por la cual no ha sido posible, de nuevo, consolidar la Alianza del Pacífico como una alternativa verdaderamente viable para lograr un área de libre comercio del Asia-Pacífico. Así que yo creo que con esas hipótesis, pues tenemos ahí de qué conversar. Sé que me extendí un poco más de lo que debía, pero bueno, feliz de responder algunas preguntas si tenemos por ahí algunas. Mil gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro Camilo. Excelente presentación. Abarca mucho, yo diría hasta más de lo que se esperaba. No sé si tenemos tiempo para preguntas. No sé si me pueden aclarar las, los organizadores. Y no veo yo preguntas en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer así en presencial, digamos. Me gustaría hacerle una pregunta a Camilo. Por supuesto. A mí me gustaría un poco conocer más, un poquito más, si es posible, ¿verdad? Desde tu punto de vista sobre la cuestión del empleo, sobre la cuestión laboral. Realmente, ¿cuál sería una hipótesis, por ejemplo, que pudiera estar, según tu opinión, ¿verdad? Impidiendo ese acercamiento a una mayor integración. Claro que sí, pues lo podemos ver desde la dificultad que se está teniendo para lograr firmar el acuerdo con Canadá, con Australia y Nueva Zelanda. Y hay un tema ahí sensible de temas de derechos laborales, de sindicatos, de uniones de trabajadores, que ha sido difícil lograr pues un acuerdo entre las diferentes partes sobre cómo regularlo. Ese entiendo que ha sido el tema más sensible sobre esos derechos de los trabajadores.
en los cuales, por ejemplo, un Canadá, pues como saben, es bastante progresivo y ahí pues puede entrar a chocar con el tipo de políticas que tradicionalmente se han manejado en los países de América Latina que hacen parte de la alianza. Entonces, entiendo que ese ha sido pues como uno de los obstáculos más puntuales en este tema laboral. No es tanto un tema, este acuerdo no incluye pues temas de movilidad laboral, ni de integración de mercados laborales, no llega hasta allá la intención. Entiendo que la dificultad está más en este tema de derechos de los trabajadores. Muchas gracias, Camilo. Voy a leer una pregunta del chat. ¿Qué opina de las perspectivas de la visión al bloque Norteamérica rumbo al 2050, viéndolo desde la competencia global que se viene? Bueno, qué interesante. No soy un experto en Norteamérica, pero creo que hay cosas muy interesantes desde lo que estamos viendo ahora en estas tensiones políticas entre Estados Unidos y China. Y México ha quedado ahí en el medio, pero creo que lo ha sabido aprovechar muy bien, porque pues sabemos que han sido un caso de éxito con el famoso nearshoring, que es donde realmente se está materializando esta relocalización de empresas que antes estaban en China, o de estas empresas chinas que quieren tener un acceso a los mercados de las Américas, especialmente al mercado de Norteamérica. Entonces, pues creo que es una apuesta muy interesante, sobre todo para un país como México, que es el articulador, el que pues tiene que tener ese rol de mantener un muy buen vínculo con China y comercio con China y ser muy atractivo para inversiones chinas, y al mismo tiempo, por supuesto, pues aprovechar este súper conexión a nivel logístico y de cadenas de valor que ya tiene con el resto de Norteamérica. Entonces me parece muy, muy interesante esa coyuntura en la que están ustedes. Quiero hacer yo una pequeña pregunta relacionada con esto. Si en Colombia han visto algún fenómeno de nearshoring en estos últimos tiempos. Mira, un poco. Mm. Se ha venido hablando mucho del tema y sí vemos un crecimiento importante, sobre todo de inversiones chinas en Colombia. Digamos que las inversiones de Estados Unidos se han mantenido en una dinámica muy similar a la que veníamos de periodos anteriores, pero sí ha habido algún incremento de inversiones chinas en Colombia que potencialmente pueden estar ligadas a un tema de nearshoring, pero empieza a haber una discusión muy interesante que nos conecta con ustedes, con México. Y es que Colombia potencialmente puede ser el nearshoring de México, de algunas actividades que ya hoy no están generando valor a México por el eslabón de la cadena de valor en la que están, o por las capacidades, o por los costos de mano de obra, etcétera, etcétera, y cómo puede haber unos casos bien interesantes de nearshoring entre nosotros dos. Entonces empieza a haber esa discusión que creo que es muy interesante, considerando pues el público que está reunido aquí. Definitivamente. Bueno, yo no veo más preguntas. Entonces, como ya nos hemos pasado un poco, pues quisiera agradecerle su presentación, realmente muy estimulante. Y quisiera también invitar a los asistentes a la próxima conferencia, que va a tener como tema la comparación del proceso migratorio entre Estados Unidos y México y entre Rusia y Ucrania en la perspectiva de los cambios actuales en América y Europa, que será impartida por el doctor Ricardo Becerra Pérez y va a ser el miércoles 4 de octubre. Así que bueno, otra vez agradezco en particular al maestro Camilo Pérez Restrepo su participación y la participación de todos ustedes, y les doy cita la próxima semana. Gracias. Encantado de estar con ustedes, un gusto. Igualmente. Feliz Gracias. noche. Igualmente. Hasta luego. Luego.